La Santísima Virgen María, Madre corredentora y omnipotencia suplicante. Entonces es madre, es corredentora y la omnipotencia. Corredentora y omnipotencia suplicante. Perfectamente. Vamos a entender estos términos en toda su extensión de contenido. Muy bien. Déjenme poner de una vez el apuntador. Ok. Adelante. Un diálogo sobre la maternidad de María. Sí, adelante. Veamos un interesante diálogo entre un sacerdote católico y un ministro protestante. Ajá. Muy bien. Va a haber un diálogo. Aquí está el sacerdote católico. ¿Y qué dice el sacerdote católico? Nosotros los católicos conservamos nuestra alegría y buen humor. Ustedes los protestantes son siempre secos, acompasados, tristes. Muy bien. ¿Y qué contestó el pastor? Es cierto, confesó el ministro. ¿Quiere decirme usted su por qué? Y el sacerdote responde. Ustedes, los protestantes, han abolido el culto de María. Ya no tienen madre. Están ustedes secos y tristes. Eso es. Han abolido el culto a María. Entonces ya ven que todos los protestantes pues ignoran a la Virgen María, nos la echan en cara, pero pues están secos y tristes porque no tienen una madre. Les hace falta su mamá. Y en cambio los católicos son siempre alegres, con buen humor, porque tenemos una madre. Y eso lo confesó el pastor protestante. Dijo, es cierto, nosotros estamos secos, acompasados y tristes, pero le dijo, ¿pero por qué? Y el sacerdote dijo, porque han abolido el culto de María. No la tienen como madre suya y por eso viven así tristes. Muy bien, pues esto es para entrar en materia. Seguimos. Un corazón de madre. El corazón de cualquiera de ellas es un abismo de bondad. ¿Qué tendrá que ser, pues, el corazón de María? Qué bonito, ¿verdad? Dice, cualquiera de ellas, cualquier madre de la tierra es un abismo de bondad. Las madres pues siempre están al pendiente de los hijos. Entonces la pregunta es, ¿qué tendrá que ser pues el corazón de María? Pues el corazón de una madre terrena es un abismo de bondad, ¿cómo será el corazón de María? Y aquí viene la respuesta. El corazón de María, dice el santo cura de Ars, es tan tierno para con nosotros que los de todas las madres reunidas no son sino un pedazo de hielo al lado del suyo. Hombre, qué respuesta. Aquí, durante este tema y más bien durante este libro, el autor frecuentemente menciona al santo cura de Ars. Es un sacerdote francés de 1800 y pico que fue muy santo al grado que es el patrono de los sacerdotes. Creo que en junio o julio, que es su fiesta, pues todos los sacerdotes se reúnen y celebran a su patrón, porque fue un ejemplo de sacerdote. Hacía mucho por los demás y se entregaba. Y desde que lo mandaron, desde que salió del seminario, a esta población de Francia, Ars. Y ahí, un pueblito abandonado, pues lo transformó y después muchísima gente lo iba a buscar por su santidad, porque confesaba excelentemente, porque daba muy buenos consejos y era un sacerdote lleno, pero lleno de Dios. Por lo tanto, este gran sacerdote dice que si juntáramos los corazones de todas las madres de la tierra, que son un abismo de bondad,
pues serían solamente un pedazo de hielo al lado del corazón de María, porque es desbordante, pero desbordante de amor. Tercer párrafo, Rebe. Cuando llamas a María, Madre mía, ella te responde, Hijo mío, con tanta dulzura que estas dos palabras se alegran a Dios. Caray. Cuando Dios escucha a María que nos responde, Hijo mío, esas palabras de Hijo mío alegran a Dios, porque las dice con tanta bondad y Dios que es amor, pues dije, dije mal, Dios, digo, la Virgen nos dice con tanto amor y Dios que es amor, pues alegran a Dios esas palabras. Entonces, ya que nos está diciendo todo esto, que el corazón de María es un corazón lleno de amor, por eso tiene un fuego. Rebe, ¿por qué este corazón tiene aquí, está traspasado por una espada? Por el sufrimiento que ha tenido María, ¿En dónde? ¿En cuándo? ¿Cuándo? ¿En dónde? pues, con su hijo, o sea, ella sabía, al final el dolor de ella al ver que cómo sufrió. Exacto, exacto. Entonces, un amor radiante de fuego de amor, pero al mismo tiempo traspasado de dolor. No nada más sufrió el dolor cuando mataron a Jesús. El tema más adelante nos va a decir desde dónde empezó su dolor. Yo Bueno, nada más, a lo mejor estoy mal, pero yo pienso que desde que ella se dio cuenta que como que no era su hijo, no, o sea, como que él, por ejemplo, cuando él era chiquito y se perdió y que lo encontró platicando con los maestros, yo sí, pienso que desde ahí fue como un golpe para ella de decir, o sea, ya sabía, pero me queda claro que mi hijo no es como, para mí, como todas las mamás, ¿no? Sino decir, mi hijo vino con otra misión y yo creo que desde ahí fue todo un proceso para ella el irse dando cuenta, ¿no? perfectamente. Cuando supo que iba a morir su hijo y crucificado, Ujú, pues también. ya desde entonces comenzó el dolor, Ujú. ¿verdad? Muy, muy bien, muy buen comentario, Rebe. Entonces, al ratito va a salir cómo sufrió eso. Bueno, ¿Es María realmente Madre nuestra? Sí. ¿Por qué? Te lo dirán dos escenas evangélicas. pues vamos a ver dos escenas del Evangelio en donde vamos a comprobar que sí, realmente la Virgen María es nuestra madre. ¿Eh? Y la primera escena o el primer cuadro de cómo nos va a demostrar que es nuestra madre fue en qué lugar. En Nazaret. Ajá, seguimos. La humilde habitación de la Santísima Virgen. Sí. Fue el ángel Gabriel a María y le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Concebirás en tu seno y parirás un hijo al que llamarás Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin. María, ¿consientes en ser esa madre? Ella contestó, Fiat, hágase. Entonces, aquí aceptó ser madre de quién. De Jesús. Ajá. Esta es la primera escena. Entonces, ella aceptó ser la madre de Dios, de Jesús. Por lo tanto, pero aquí pues esta traducción, pero en otras traducciones dice, hágase en mí según tu palabra. O también dijo, he aquí la esclava del Señor, lo que Dios quiera hacer conmigo, lo acepto. Entonces fue
un acto de verdadera humildad y de sometimiento a la voluntad de Dios. Una cosa extraordinaria, porque así contestó la Virgen, ya desde ese momento ya amaba mucho a Dios y pues, ¿qué fue lo único que preguntó la Virgen María cuando le anunció la maternidad el ángel San Gabriel? Le dijo, ¿qué preguntó la Virgen al ángel? Y no me acuerdo qué preguntó. A ver, ¿Cómo Oli. será esto? Ah, sí, ¿Cómo Ah, será esto? sí. ¿Cómo será esto si yo no conozco varón? sí. Le dijo, la sombra del Altísimo te cubrirá y el hijo que te van a hacer es el hijo de Dios. Entonces, aquí ya se le aclaró que no iba a ser por medio de un hombre, que ella no iba a perder la virginidad y que era una obra extraordinaria de Dios. Y ella, en lugar de enorgullecerse y decir, uy, pues qué privilegio, ¿cómo no acepto? Y todo, dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase como tú has dicho. Y aceptó la voluntad de Dios con toda humildad y con todo amor a Dios. Bueno, En aquel instante desciende Dios en María. En su carne y sangre forma un cuerpo humano, crea un alma luego y la infunde en dicho cuerpo. Por lo tanto, María queda hecha la madre del hombre Dios, Jesucristo. uy. Entonces ocupó de la Virgen su carne y su sangre, y Dios formó ahí un cuerpo, pero un cuerpo. Luego creó un alma y la infundió en dicho cuerpo que estaba en el seno de la Virgen, y por lo tanto María quedó hecha la madre del hombre Dios, Jesucristo. Oye, es que eso es muy grande, muy grande, muy grande. Estamos tan acostumbrados que no nos admira, pero ¿cuántas veces les he dicho? En ninguna religión, ningún Dios se humilla para hacerse semejante e igual a una criatura. Y lo hace por amor a nosotros, sus criaturas, y sobre todo que somos pecadores. Entonces está el gran amor de Dios y cómo la Virgen fue instrumento, gracias a su humildad y a su amor a Dios, el Dios mismo se hizo una criatura y por lo tanto Jesucristo es hombre y es Dios al mismo tiempo. Segundo párrafo, Rebe. María, Madre de Cristo, es también nuestra Madre, porque la gracia santificante nos hace hermanos de Cristo. En consecuencia, la Madre de nuestro hermano es Madre nuestra. Ah, claro. Entonces la gracia santificante, cuando no tenemos pecado, nos hace hermanos de Cristo. Y en consecuencia, la madre de nuestro hermano mayor, que es Jesucristo, pues tiene que ser nuestra madre porque somos hermanos de Cristo. Claro, todo esto en forma espiritual, en forma natural y mística, pues Jesucristo es el Hijo de María. Pero por la gracia somos hermanos de Cristo e hijos de nuestra Madre María. ¿Sí? ¿Algún comentario? Bueno, entonces seguimos. ¿Por qué es María Madre nuestra? Ajá, Miembros de Cristo. sí, La gracia santificante nos hace miembros de Cristo. El ajá, cuerpo místico se compone de una cabeza, Él, y de miembros, nosotros. Si María es madre de la cabeza, lo es también de los miembros. claro, sí.
Pues esto creo que lo entendemos y no tenemos mayor complicación. Formamos parte del cuerpo místico de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros los miembros. Y no podría ser que nada más la cabeza tuviera una madre. Una madre es madre de todo el cuerpo, de la cabeza y de los miembros. Así claro. Entonces, por eso es madre nuestra, porque somos miembros del cuerpo místico de Cristo. También es madre nuestra por, por este segundo aspecto. Naturaleza y gracia. Es Y madre versus, o sea, versus es ajá, contra, ¿no? Naturaleza contra gracia. sí, Ujú. ¿Es madre nuestra del mismo modo que lo es de la cabeza divina? No. Madre de Cristo según la naturaleza, Madre nuestra según la gracia. eso es. Entonces, es madre de Cristo según la naturaleza, pero es madre nuestra según la gracia. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso está como en contra. Nosotros no podemos ser hijos naturales de la Virgen María, primero porque es virgen y porque es madre de Cristo, pero sí podemos ser sus hijos según la gracia. ¿Queda claro? ¿O hay Sí. alguna duda o alguna aportación? Ok, bueno. Dos preguntas clave. ¿Qué sería de nosotros si no se hubiese hecho carne el verbo y si no hubiese habitado en medio de nosotros? Ándale, muy buena pregunta. Si no se hubiese hecho carne el verbo y no hubiera habitado en nosotros, ¿qué sería de nosotros? Segunda pregunta. Pero Rebe, ya falló tu micrófono. hubiese humanado y hubiese morado entre nosotros, respondiendo, fiat, hágase. A ver ¿No otra me vez escuchas? porque se oyó, Pero si no hubiese, seguidita. Número pero si dos, hubiese humanado, pregunta dos, pero sí. si hubiese humanado y hubiese morado entre nosotros, a no haber aceptado María su vocación respondiendo, fiat, hágase. O sea, si la Virgen no hubiera aceptado, pues no, se hubiese humanado y hubiese morado entre nosotros. ¿Se entiende? La pregunta es que aquí está el autor como que primero pone algo que nosotros lo pondríamos en segundo lugar y nosotros preguntaríamos sobre la Virgen. Sí se entiende, ¿verdad? Está un Sí, poco revuelta la pregunta, pero finalmente se entiende. Entonces, ¿qué sería de nosotros si Jesús no se hubiera encarnado y hubiera habitado entre nosotros? Y si la Virgen no hubiera aceptado, entonces Cristo se hubiera hecho hombre y hubiera morado entre nosotros. Entonces, dice aquí esta exclamación. tú mismo responde desde tu corazón. Ajá. A ver, Oli, em, ¿qué sería de nosotros si Cristo no se hubiera encarnado y no hubiera venido al mundo? Pues Jesús no hubiera podido venir porque Dios pide siempre la autorización de cada persona y en este caso de la Santísima Virgen. Si Pero no hubiese aceptado, espérame tantito, Oli. En esta pregunta no está metiendo a la Virgen, sino dice, ujú, ¿qué sería de nosotros si no se hubiese hecho carne el ah, verbo y si no hubiese habitado en medio de nosotros? Es decir, en pocas palabras, sí, si Cristo no hubiera venido al mundo y se hubiera hecho hombre, ¿qué sería de nosotros? seguiríamos esperando como en el Antiguo Testamento, ¿no? A eso. Seguiríamos esperando que viniera.
nuestro Redentor, seguiríamos sin los sacramentos, sin la Eucaristía, obviamente, sin la gracia, todo eso que ya tenemos por Entonces, Jesús. sí, seguiríamos esperando y no tendríamos todos los beneficios que traería. Pero yo creo que más grave sería que viviéramos en más pecado, porque pues no, todo ese mensaje de Jesús pues no lo tendríamos y el mundo estaría peor, andaría de cabeza. La gente no podríamos vivir la gracia de Dios, no podríamos ir al cielo, sería un caos tremendo. Esto es lo que hay que valorar, que Él trajo unas enseñanzas que nos comunicó la gracia divina, que nos abrió las puertas del cielo y que con sus normas y sus enseñanzas, pues hace que el hombre se porte mejor. Si no, estaríamos pero mal. Yo creo, en mi opinión, que hasta la cultura estaría retrasada porque la historia de la iglesia promovió las artes, los avances científicos y todo esto en la antigüedad. Entonces estaríamos pues muy mal viviendo casi, casi eh, pues deshumanizados, como que muy salvajes. Y no, sería un caos el mundo. Si comparten este punto de vista, si Cristo no se hubiera hecho hombre, Germán, sí, bueno, buenas noches. Mira, buenas yo noches. creo que seguiríamos, como bien lo dijeron, viviendo en el Antiguo Testamento y seguiríamos luchando con nuestras propias fuerzas, querer ser buenos, porque el que haya venido Jesús recuerda que él dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y Ajá, él fue el que nos dio a conocer cómo era la vida con Dios. Si ajá. no hubiéramos tenido ese conocimiento, ese ejemplo de él, pues no seguiríamos como que no sabiendo quién es Dios o qué quiere de nosotros, Ajá, estaríamos muy sí, perdidos. Entonces, para mí eso es o sea, eh, sería una perdición exactamente. y no tendríamos abiertas las puertas del cielo, porque él vino a abrir las puertas del cielo. Ajá. Eh, Sería un caos, como tú lo Un caos. dijiste. Sí, Ujú. tremendo. No sabríamos ni qué buscar. Yo creo que ni tendríamos aspiraciones por buscar lo bueno, sino pues tratar de ser felices con lo mundano, con lo del mundo, y quedaríamos insatisfechos y no tendría sentido nuestra existencia, ¿eh? Así sería de fuerte. Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. Si María no hubiera aceptado ser la Virgen, la Madre de Jesucristo, entonces se hubiera hecho hombre Jesucristo y hubiera morado entre nosotros. ¿Quién se anima a responder esta pregunta? Sí, Es, di- sería una Adelante, Agus. es que me da risa, Germán, porque Ajá. creo que es la pregunta del millón. No tenemos, no tenemos respuesta a eso. Yo creo que Dios, sí, híjole, es que pensar que la Virgen María dijera que no, eso no se me hace factible. Dios es sabio, Dios eligió, creo que esa pregunta no me la podría yo hacer, porque no Bueno, creo otra cosa distinta a lo que ha pasado. Se me ok. hace muy difícil. Tú estás enfocándote a la Virgen, de que no hubiera aceptado y no te Ajá. parece lógico, pero enfócate en la otra parte. Entonces, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿No se hubiera encarnado? ¿No se hubiera hecho hombre? ¿No hubiera venido a este mundo y nos diera su mensaje? Mira, de entrada yo pensaría que no, porque encontrar a una mujer como María, como la Virgen María, hubiera sido muy complicado.
Por eso es especial la Virgen María, o sea, no hay nadie como ella, no ha existido nadie como ella. Y Dios, Jesús necesitaba a alguien como ella para poder venir a convivir con nosotros. Ok, Dios necesitaba a alguien así. ok. Ajá, Para ti, indispensable, y que si no, pues yo ya creo que no, no. ya no. ¿No? Bueno, muy bien, muy bien. Es que estas preguntas son de fondo, ¿eh? Y quizás nunca las habíamos pensado más a profundidad. A ver, otra opinión. Gracias, Agus, muy buena respuesta, pero a ver, vamos a enriquecernos con otra opinión. Bueno, ya desde antes, Ajá, en el plan de Dios y en las Sagradas Escrituras, ya había venido anunciando, preparando antes que eso, preparándonos a través de la historia, la venida de su Hijo. Él ya había pensado cómo rescatarnos sí, y ya habían profecías, ya habían indicios de cómo iba a ser, pero hubieron que pasar mucho tiempo, muchos siglos, y hasta que llegara la plenitud en donde llegó la Virgen María. sí. Yo creo que también no lo veo de otra forma, solamente Ajá. con el sí de María. Ok, muy bien. No lo ves de otra forma, sin el fiat de la Virgen María. Muy bien. Ale, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que, ay, es que tengo tos. Yo creo que la Virgen María aceptó ese llamado y en su corazón lo conocía, aunque ahorita Oli me hizo pensar que efectivamente estaba, por decirlo así, profetizado en el Antiguo Testamento y otros profetas hablaron de ese momento. Entonces, yo creo que si María no hubiera aceptado este, Ajá, este momento, ajá. pues Jesús, Dios, hubiera buscado la manera de convencer su corazón, por decirlo así, o habría un modo en que Jesús se encarnara, porque Ah, el que se encarnara fue básico para que nosotros nos salváramos. muy buena aportación, muy buena aportación. Y Rebe, ¿tú qué opinas? Pues yo también creo que el plan de Dios es perfecto y que, como ya sabemos, la Virgen María se la prepararon o la escogieron desde mucho antes, ¿no? Pero si en dado caso ella hubiera dicho que no, a lo Ajá, mejor se va a oír muy mal lo que digo, pero el cometido de Dios se hubiera llevado a cabo. claro, Como bien dice Ale, a lo mejor convenciéndola a ella de otra forma, preparándola, porque si ella hubiera dado uno es que algo faltó para que ella estuviera bien convencida, o en dado caso, a lo mejor se hubiera parado todo y hasta volver a preparar a otra Virgen María, ¿no? perfecto. Sí, Pero porque suena muy, muy frío, pero el cometido o sea, el plan, este plan de que Jesús viniera al mundo, se tenía que llevar a cabo sí o sí. claro, perfecto, muy bien. Pues han dicho cosas muy importantes. Primero, Dios siempre, pero siempre respeta la libertad del hombre. Siempre. Entonces la Virgen era libre y pudo haberse negado, aunque nos cueste trabajo, pero pudo haberse negado y Dios no la hubiera forzado. No la hubiera forzado. Y como dice Ale y Rebe, pues en su infinita sabiduría, pues hubiera buscado otra manera, pero lo que tenía que cumplirse es que el Hijo de Dios tendría que venir a rescatar al género humano del pecado. Como ya no recuerdo quién dijo, si Ale o Rebe, hubiera buscado otra mujer que fuera otra virgen, ¿verdad? Eso es lo de menos. Y Dios en su infinito sabiduría y poder, eso era lo de menos si la Virgen no hubiera aceptado. Ni, eso ya no podemos ni pensarlo y sería cosas que, pues no, no, que nos quedan en nuestra imaginación.
pero para Dios eso no hubiera sido imposible. Lo importante es que su Hijo tenía que venir a salvarnos del pecado. Y entonces, con la Virgen o sin la Virgen, él tenía que cumplir. Pero aquí está la maravilla, de que la Virgen, siendo libre, aceptó con la mayor libertad y con la mayor humildad y amor. Ahí está lo que hace grande a la Virgen. Cualquier otra mujer de Israel, que todas las mujeres sabían que iba a venir el Salvador y todo, pues se ilusionaban en que pudieran ser ellas las escogidas para ser la madre de Dios, y cualquiera otra se hubiera envanecido y enorgullecido de tener ese privilegio. Y ella lo hizo con toda humildad. Y ya para acabar, y ahorita que estamos echando a volar la imaginación, pensemos por qué Dios se encarnó en la Virgen María en una desconocida. No escogió a alguien importante, alguien con dinero, alguien que tuviera influencia, y que ese hecho de que Dios se encarnara en la Virgen María se supiera y maravillara a todo el pueblo de Israel, porque lo hizo en la humildad, en la soledad, ahí, en lo privado. ¿Por qué creen que lo hizo de esa manera? Es que yo creo que la pregunta la estás haciendo desde como en nuestro pensamiento mundano, ¿no? Sí, De, de, sí, des- de por decir, eso. para nosotros el importante es el uno que toma una persona que tiene un puesto muy elevado, o una persona que tiene mucho dinero, o una persona Con mucha que, fama, importancia. estamos de acuerdo a nuestro mundo banal, pero la Virgen María, dentro de los ojos de Dios, es muy importante, o era muy importante, porque venía de una familia que él sabía que era como de buen corazón, como de buen trayecto, y también ella era como, o sea, como que iba a ser el resultado de una mujer buena y humilde, ¿no? Entonces yo creo que era muy importante en los parámetros más espirituales, en lugar de nuestros parámetros mundanos. Muy bien, También pudiera ser muy bien. yo soy Alejandra, ¿eh? Sí, Eh, sí, por ejemplo, las cualidades que ella tenía. O sea, una mujer valiente, fuera de su tiempo, eh, porque todo lo que vivió, las persecuciones para salvar al niño Dios cuando era chiquito, que tenían que ir a Egipto, salvarle la vida, tenía que tener ciertas cualidades únicas que tiene como mujer, una valentía, todo lo que tenía que vivir, no nada más, pues, ciertas estatus sociales, ¿no? Sino lo que ella llevaba en su corazón que la hacía realmente grande. bueno, pero dijiste, alabaste sus cualidades de la Virgen, pero lo esencial ahorita de la pregunta es por qué no buscó que todo el mundo lo supiera y que fuera algo portentoso para que todos creyeran en él. Esa es la pregunta. Pues ¿De por quién? su humildad y sencillez de la Virgen María. No, 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 Y porque a su vez por qué Dios esa, escogió? Ajá, y porque a su vez esa es la forma en que va a presentar a su hijo, no como un rey del mundo, sino como un rey del cielo. ok. Germán, yo creo que, Sí, eh, adelante. sí, yo creo que la Virgen María, eh, para mí, una de las grandes cualidades que tenía era el respeto que empezó a ver en su hijo de lo que tenía que hacer, de cuál era su misión. Y posteriormente, yo me pongo en el lugar de María, como si fuera yo la mamá de Jesús. No hubiera aguantado en absoluto tanta castigo, tanta flagelación, tantas cosas que vivió Jesús. Fueron cuestiones muy fuertes, muy complicadas, que a cualquiera nos hubieran sacado de nuestras casillas. Y María fue muy estoica, fue muy Sí, firme, comprendía sí, perfectamente.
entiende está muy bien lo que la dices, cuestión pero de Dios. está muy bien lo que dices, pero te estás enfocando en la Virgen. Y la Sí, pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué Dios permitió esto? Entonces, como que ya para resumir, Dios nos quiere llamar y nos llama para que sea por nuestro propio convencimiento. Si hubiera nacido en un castillo y hubiera sido muy famoso y todo, pues toda la gente no lo iba a hacer con entera libertad, sino impresionados por la riqueza, por el poder, por la influencia. Y entonces ya la respuesta espiritual ya no sería tan auténtica, estaría alterada por esta situación mundana, ¿no? Del orgullo, del poder, de la impresión, del apantallamiento que diera esa persona. En cambio, prefirió la humildad, la sencillez, para que pocos lo conocieran, los pocos que lo conocieran no se impresionaran por cosas fuertes, sino que dieran una respuesta totalmente libre. Entonces, ahí está claro, no quiso ser impresionar al mundo, sino en la sencillez convencernos de que es eso. Y entonces ahí está nuevamente la grandeza de Dios, ¿verdad? Nos busca para que nuestra respuesta sea libre y perfectamente convencida, no impresionada por las cuestiones mundanas. Así podríamos resumir esta decisión de nacer en el anonimato, de nacer en la sencillez y fuera del conocimiento de todo el pueblo de Israel. Bueno, vamos a pasar al segundo cuadro. ¿Por qué estamos viendo el segundo cuadro? Porque dice aquí que María es realmente nuestra madre y lo vamos a ver por dos escenas evangélicas. Ya vimos nada más la anunciación, ¿verdad? De la Virgen. Ahora vamos a ver la segunda escena y la segunda escena es el Calvario. Adelante, Rebe. Rebe, bueno, ¿pudieras continuar, Ale? Segundo cuadro, el Sí, Calvario. sí. Habiendo mirado Jesús a su madre y junto a ella al discípulo que él amaba, dijo a su madre, Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí a tu madre. Juan 19. Perfecto. ¿Sigo? Sí. ¿Quién es Juan? Es Juan y cada uno de nosotros. María es, pues, realmente nuestra madre, ya que cualquier miembro de Cristo es hijo suyo. Entonces aquí está la clave. ¿Quién es Juan? Pues Juan es Juan y cada uno de nosotros. Entonces cuando le dijo al discípulo, amado, le dijo a su madre, le dijo después al discípulo, he ahí a tu madre. Entonces en Juan estábamos todos nosotros y por lo tanto es nuestra madre, ya que cualquier miembro de Cristo es hijo suyo. O sea que ahí, al decirnos, he ahí a tu madre, pues nos la dejó como madre nuestra. Ahorita se profundiza más, pero lo importante es entender que ahí en Juan estábamos también representados todos nosotros. Seguimos. Maternidad y compasión. Sí. En Nazaret ella nos concibe en su seno, en Belén nos da a luz, en el Calvario nos pare entre lágrimas y quebrantos de su alma. ¿No es acaso esa maternidad la que hace a la Santísima Virgen tan compasiva para con los pecadores, especialmente en la hora de la muerte? Entonces, cuando ella nos concibe en su seno, en la Ujú. Anunciación, en Belén, en Nazaret, ¿verdad? En Belén
nos da a luz a su Hijo y a nosotros, porque estamos integrados a su Hijo, y en el Calvario nos pare entre lágrimas y quebrantos de su alma. Entonces, aquí está la maternidad y de la Virgen, ¿sí? Y aquí está la compasión, de que no acaso esa maternidad que hace a la Santísima Virgen tan compasiva con los pecadores, especialmente en la hora de la muerte, porque es compasiva con nosotros que somos sus hijos. Entiende el sufrimiento y nos ayuda, pero bastante. Adelante, ¿ya regresaste, Rebe, con tu micrófono? Sí estaba, pero no me di cuenta que lo estaba apagado y yo estaba leyendo y no Ah, me di cuenta. Pero bueno, bueno, continúas entonces, Rebe. sí. Dice la omnipotencia suplicante. Cierta viuda tenía dos hijos. Uno hirió al otro y lo mató. El asesino fue condenado a muerte. Entonces la madre dice al juez, Señor, ten piedad de una pobre viuda. He perdido ya un hijo. No matéis al que me queda. Que esta es una historia, ¿verdad? Sí, humana, pero fíjense la enseñanza que viene después. Podemos imaginar a María a los pies del Padre, suplicando por sus hijos pecadores. Señor, no me quitéis a este otro, convertidlo, compadeceos de una pobre madre. ¿Puede desechar Dios esta oración? ¡Qué maravilla! ¿Cómo intercede por nosotros? Por eso, ¿cómo concluye el Ave María? Ruega por nosotros pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Exacto, ahora y en la hora de nuestra muerte. Aquí está, porque la Virgen cuando ve que nos podemos perder, y sobre todo al final de nuestra vida, le dice al Señor, no me quitéis a este otro, porque ya murió su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces fue muy doloroso para ella. Entonces pide por nosotros y dice, convertidlo, compadeceos de una pobre madre. Así nos ama y así suplica por nosotros, eh, pues siempre, pero especialmente en el momento de nuestra muerte. Entonces, puede desechar Dios esta oración de una madre que está eh, a los pies del juez pidiéndole para que no mate a su otro hijo, para que nosotros no nos condenemos, porque ella ya perdió a su hijo en la cruz, entonces entiende y quiere que nosotros no muramos. Qué hermoso, qué sentimientos nos desplegó esta comparativa de este ejemplo. Sí, con el ejemplo primero se hace muy, Ujú. muy real, o sea, como que uno lo entiende mejor esa comparativa, o sea, es como muy cierta, ¿no? O sea, yo creo que a nadie le gustaría perder dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, o sea, ya después de haber perdido a su hijo, pues creo que ella con mucha sencillez y fortaleza y poder puede pedir por los demás hijos, ¿no? Perfectamente. Fíjense que aquí la viuda está pidiendo que no se mate al otro hijo, a pesar de que mató a su hermano, ¿verdad? O sea, de que es un hombre muy malo. Y aquí la viuda está pidiendo, pues la Virgen, ¿cómo ha de pedir por nosotros? ¿Y cómo va a pedir por nosotros al final de nuestra vida? Pues tenemos que amar muchísimo a esta madre tan generosa que tenemos. El último párrafo que nos dice Rebe. El título de omnipotencia suplicante significa, por ser madre del omnipotente, María consigue del corazón de Jesús todas las gracias que pide.
¿Ya se entendió? ¿Tú, Rebe, ya habías escuchado este título de la Virgen? No, ¿Tú, Oli? No, Agus y Ale. ¿Te refieres al de la omnipotencia suplicante? Ajá. No. ¿Tú, No, yo Agus? tampoco, no, tampoco, Germán, no. Pues, ¿qué les parece? La omnipotencia suplicante. Es lo que puede hacer. La Virgen puede hacer, omnipotencia es poder hacer todo, ¿no? El que hace todo porque tiene poder, pero su poder no es de ella, porque su poder viene de que es suplicante. Entonces, por ser madre del omnipotente, María consigue del corazón de Jesús todas las gracias que pide. Entonces es la omnipotencia suplicante. Entonces esto es para tenerle una gran confianza a la Virgen, porque si le pedimos cosas buenas que nos beneficien, como un problema, una salud, unas tentaciones, un vicio, lo que sea, ella es la omnipotencia suplicante. Le va a pedir a su hijo todas las gracias porque es la madre del omnipotente y consigue del corazón de Jesús todas las gracias que pide. Entonces esto es para que reaccionemos y veamos la importancia que tiene la Virgen, en ser nuestra intercesora. ¡Qué maravilla! Entonces, y todavía y- tenemos la dicha de que la misma Santísima Virgen nos dice, no estoy yo aquí que soy tu madre. ajá, y Con dice, esa frase creo que lo identifico con la omnipotencia suplicante. claro, dice, no estoy aquí tu madre, o sea, tenme confianza, todo lo que me pidas yo te lo puedo conceder, porque soy la omnipotencia suplicante. Soy la madre del omnipotente y eh, le habla al corazón de Jesús y él no le puede negar absolutamente nada. Entonces, esto es para que ustedes como catequistas se lo comuniquen a sus niños. Y si ella puede lograr muchas cosas, no por su poder, sino porque ella le suplica al, a su hijo A Jesús. omnipotente y al corazón de su hijo. Y el corazón de su hijo la ama tanto a ella y ella está pidiendo cosas buenas, pues no le pueden negar nada y podemos lograr lo que necesitemos. Ujú. Hay una ejaculatoria Ajá, bueno, yo la oía ahí en el Movimiento Juvenil de Vida Cristiana, que ajá, dice todo a Jesús por María, y la otra parte contestaba, todo a María para Jesús. sí, pues Entonces, tienen, bueno, cuando el padre Zamora vivía así decían, bueno, todo a Jesús por María, y todos los jóvenes contestaban, todo a María para Jesús. sí. Entonces, qué maravilla es que la Virgen sea la que, la omnipotencia suplicante. uy, esto tenemos que saberlo y comunicarlo para que nuestra confianza en la Virgen María y nuestro amor en la Virgen María, pues crezca y la aprovechemos. Muy Perdón, bien. Germán. Sí, ¿Sabes? ¿Sabes? A mí ahorita lo que me da a entender esto que estamos leyendo es que así como María amó a Jesús, nos ama a cada uno de nosotros sí, de igual ah, forma, porque, porque esto que dice no me quitéis a ese otro, o sea, ajá, somos sus hijos y nos está ajá, amando como amó a Jesús o sigue amando a Jesús ajá, con sí. esa misma intensidad, y con esa misma fuerza y pide por cada uno de nosotros. Y Me- tiene me- me- y tiene influencia con el mero mero. Uy, sí, así entonces, es. pues, ¿qué más pedimos? ¿Qué más queremos, no? Nos ama como hijos, así como amó a Jesús.
y nos puede conseguir todo lo que le todo. pidamos, Ujú. porque es Madre del Omnipotente y consigue del corazón de Jesús todas las gracias que pide. Esto es para tenerle más confianza y amar más a la Virgen María. Muy bien. Seguimos, Rebe. Medianera universal. El Papa Benedicto XV, en Ujú, 1921, ujú. concedió la fiesta de María, medianera universal en la obtención y distribución de las gracias divinas. Esto parece que se celebra en los primeros días de enero. Ahí está fiesta. Y la fiesta se llama así largo, María, mediadera universal en la obtención y distribución de las gracias divinas. ¿Logran entender la conexión con la omnipotencia suplicante? Ujú. Mediadera universal en la obtención y distribución de las gracias divinas. Hay esa fiesta. A veces, pues, nos ha pasado desapercibida esa fiesta y si no sabíamos ni qué era que el título de la Virgen como la omnipotencia suplicante. Entonces, va a hablar primero de que es mediadera en la obtención y después hablará en la distribución de las gracias divinas. ¿Qué nos dice del primer punto? Es medianera en la obtención porque es corredentora del género humano, cooperó en la redención. Ujú. A. ¿Cómo, Consistiendo en, cómo colaboró primero o a inciso A? consi- consistiendo en ser la madre del Redentor. Ah, Consintiendo ser la madre del Redentor, o sea, aceptando. sí, por eso es corredentora. Ujú. Y luego, uniendo sus padecimientos a los de su divino Hijo. Oh. Entonces, los padecimientos de Cristo sirvieron para perdonar nuestros pecados, abrirnos las puertas del cielo, pero también sufrió la Virgen, ¿no? Y los unió a los sufrimientos de su Hijo. Por eso es corredentora. Aquí lo explica también más en el otro párrafo. Como sabe que un día su hijo ha de morir en la cruz, se hallaba torturada por esta perspectiva todos los días de su vida. En las Sas. horas de la pasión, ella está presente por esta unión de su sacrificio con el de Cristo. María es corredentora y mediadora universal en el logro de las gracias divinas. Uy, qué maravilla. ¿Se acuerdan que vimos algo de esto y que les dije, acá le va a decir el tema? Ella se hallaba como, Torturada por esta perspectiva todos los días de su vida ¿cuál era la perspectiva de que su y saber hijo, que su hijo iba a morir en la cruz. anda, eh, pues ella estudiaba, ¿verdad? Y conocía la palabra de Dios. Cuando el arcángel San Gabriel se le apareció, pues ella estaba haciendo oración y estaba ahí leyendo la palabra de Dios. Entonces, a lo mejor ya desde ahí sabía que el Hijo de Dios que iba a venir, no su hijo todavía, pero que ese Hijo de Dios iba a morir en la cruz. Y ya que fue madre, cuando hicieron la presentación del niño en el templo, este señor, ay, se me fue, es el otro día. Bueno, era un anciano que vivía en el Simeón, templo. ¿Perdón? ¿Cómo se llamaba? Simeón, Simeón. Ajá. Le profetizó eso, ¿verdad? De que una espada de dolor traspasaría su corazón. ¡Sas! Entonces ella dijo, hijo, ya supo esa perspectiva y esta perspectiva lo tuvo todos los días de su vida y esa perspectiva la torturaba. ¿Eh? Entonces ya, pero ya desde ahí estaba ofreciendo esos padecimientos y los unía a los de su divino Hijo. Entonces es mediadera universal porque ella es corredentora. Aceptó ser la madre de Dios y luego unió sus padecimientos
a los del Hijo Divino. O sea, la Virgen María sabe y conoce del dolor humano, Sí, por supuesto. muchísimo más que nosotros, ¿verdad? Y lo ha experimentado. Entonces, pues se ha de compadecer de nosotros cuando tenemos dolor en nuestra vida. No, pues yo creo que no, porque no contestaron nada. No, yo sí contesté, pero creo que no se oye que sí. Que por supuesto, ella conoce el dolor. No, ya sé que sí, nada más fue broma, ¿eh? Sí, pues cómo no se ha de Nosotros compadecer de somos nosotros. los homicidas, ¿verdad? Nosotros somos los homicidas que decía la parte anterior, donde suplicaba los otros hijos que habían asesinado a su hijo, ¿no? Exacto, Así lo hacía. sí. Entonces, qué madre tan extraordinaria tenemos, ¿eh? Que ha sufrido mucho por nosotros y conoce el dolor y sabe lo que sentimos y por lo tanto se compadece de nuestro dolor. Entonces, si la buscamos, pues podemos tener muchísimo, pero muchísimo consuelo. Qué maravilla estamos descubriendo en la Virgen María, ¿eh? La otra parte de esa fiesta que decretó el Papa Benedicto XV, María es medianera en la distribución. ajá, Dios ha querido que las gracias, todas sin excepción, nos llegasen únicamente por su conducto. ándale, qué privilegio, ¿eh? Todas las gracias nos llegasen únicamente por el conducto de la Virgen María. Y luego, ¿qué dice aquí? ¿No dice la Iglesia que es María nuestra vida, nuestra esperanza, la causa de nuestra salvación, la Madre de la Divina Gracia? O sea, porque Dios quiso distribuir sus gracias, pero por conducto de la Virgen María. Y tercer párrafo, Todo nos viene por María, dice San Bernardo. Eva fue mediadora de ruina y es María mediadora de gracia. entonces, una madre que ama tanto, que nos conoce, que nos ama, como dice Agus, igual que a su Hijo Jesús, y tiene a su alcance ser el conducto de tantas gracias, pues cómo no nos va a beneficiar, cómo no nos va a querer y cómo no va a querer darnos tantas gracias que necesitamos. Hay gracias que necesitamos y las pedimos, pero también hay gracias que ni siquiera pedimos porque las ignoramos y aún así ella nos da esas gracias. Esto es extraordinario. Muy bien. Seguimos entonces. Medianera universal. San Bernardino de Siena dice, Toda gracia llega a los hombres por 3 grados. Dios la comunica a Cristo, de Cristo pasa a la Santísima Virgen, de las manos de María desciende hasta nosotros. Dios comunica, hasta hablando de la gracia. Dios esa gracia se la comunica a Cristo. De Cristo, Rebe, Pasa a la Santísima Virgen, ajá, de las manos de María desciende hasta nosotros. anda. No nos llega directamente de Jesús, sino por conducto de María. Así lo Eso yo no lo determinó. sabía. Eso, fíjate, eso lo determinó Dios así. Entonces, pues, qué maravilla. Segundo párrafo. Cuando ya no exista mundo, podrá descansar la Santísima Virgen. Ajá, Decía el santo cura de Ars, se parece a una madre que tiene muchos hijos, está constantemente ocupada en ir de uno al otro. por lo tanto, cuando ya no exista el mundo,
es cuando va a descansar la Virgen. Ahorita, como una madre celosa de sus hijos, amante de sus hijos, está constantemente ocupada en ir de uno al otro. Si la Virgen no hubiera sido ascendida al cielo, pero no hubiera muerto la Virgen porque no tuvo pecado original, ni cometió pecado mortal, personal. Entonces, si no hubiera sido ascendida al cielo, pues seguiría viviendo y estaría aquí entre nosotros. ¿Nos podría atender a todos personalmente? Yo creo que no. Pues no. Nosotros ni siquiera pudiéramos ir a Israel, ¿no? Y luego ahí en Israel, ¿cómo serían las filas para poder hablar con la Virgen, para pedir su consuelo, su apoyo, su amor? No sería posible. Entonces está en el cielo y nos atiende personalmente. Cuando le invocamos, no nos tenemos que esperar nada. Inmediatamente está con nosotros. Es más, antes de que la pidamos, ya está con nosotros y nos atiende personalmente porque es el conducto para que nos lleguen todas las gracias que Dios nos quiere comunicar. Entonces, ay, caray, ¿qué pasó aquí? San Bernardino de Siena dice, toda gracia llega a los hombres por tres gracias. Bueno, ya es que es lo mismo. Ajá, perdón. ¿Qué creen que ahora yo no veo nada? Pensé que la habías cambiado, pero es la misma. Y ahora yo ya no veo la imagen. Espérenme tantito. Pero sí estás presentando pantalla. ¿Qué pasó? La voy a dejar de compartir y la vuelvo a conectar porque no puedo ver. Permítanme. Ahora sí. Ok. ¿Ya la ves, Rebe? Ya, la misma. Ok. Oración final. Sí. Padre eterno, te damos gracias por el don de tu Hijo Jesucristo y por habernos entregado a la Santísima Virgen María como Madre nuestra, medianera y corredentora. Te rogamos por los méritos de la maternidad divina de María y su dolor al pie de la cruz, que nos concedas vivir siempre en gracia, para que, siendo miembros de tu cuerpo místico, recibamos todas las bendiciones que tú, en tu bondad, haces descender a través de sus manos purísimas. Que ella nos guíe en nuestra vida y nos sostenga en la hora de nuestra muerte. Amén.